Bueno, aquí estamos con Mauricio Díaz, segundo episodio, hablando un poquito, de todo un poco. Estamos hablando de todo un poco, de City House, qué es City House, cómo está trabajando con diferentes desarrolladores, en qué líneas trabajan, un poquito de temas de desarrollo personal. Mauricio, cuéntanos alguna historia de poder tuya, personal, que te haya obligado a salir de la zona de confort eh, interna. Eh, Bien, mira, eh, creo que fue muchísimos años de crecimiento hasta un momento en que eh, uno se va olvidando de ciertas cosas, cuesta volver atrás y pensar y pararse en otra situación o en cierto tiempo. Ujú. Es como que en algún punto fue la vida de otro, algo que pasó, porque uno creo que va cambiando y evolucionando. Creo que fue mucho tiempo de mucha cantidad de cosas que decían que no se puede, ¿no es cierto? El no se puede, esto no va a funcionar, esto no tiene que ir. Y creo que es la lucha de encontrarse a uno mismo. Casos puntuales, creo que había una historieta argentina que se llamaba Mafalda, Sí, que la claro, conocías sí, bien, claro, sí, claro. y creo que decía una cosa, si alguien sabe dónde se consiguen errores baratos, porque los míos fueron carísimos, ¿no es cierto? Y bueno, en ese desarrollo fue luchar contra cosas. Un ejemplo de cómo fue el inicio o la reformación de City House. Quizás fue en un momento que estaba en una expo y yo estaba con una locura que decía, no, quiero hacer algo que cambie el mundo, que genere un cambio, que genere un impacto. Y entonces, bueno, viendo en construcción y demás, habíamos encontrado que, no sé, Lenar hacía 55.000, 60.000 casas por año, y uno desde cero a eso, uno dice, bueno, es un lugar donde no se puede competir, entonces decidimos entrar en casas de remodelación o demás. Ujú. Y en eso empezamos a tratar de hacer productos, estandarizar, llegar con empresas, y en una expo, el maltrato infinito que nos dieron por decir, ¿ustedes a qué se dedican? ¿No remodelación? No, nosotros hacemos edificios nuevos y cosas por el estilo, y nos dieron vuelta a la cara y no me hablaron directamente. Y vi un ambiente de tanta arrogancia o soberbia o de gente que ya estaba en otro nivel que fue, creo que un combustible total para decir, esta es la oportunidad. La oportunidad es donde nadie te está mirando, ¿no es cierto? Porque si vamos a hacer lo que están haciendo Lo todos los mismo. demás, no está. O Y sea, lo usaste como trampolín. fue el momento de Sí. decisión, fue el momento de decisión de decir esto es lo correcto, ¿no es cierto? Porque Mm, si nadie te ve por acá, nadie te va a ver venir, ¿no es sí. cierto? Y bueno, creo que a hoy es un agradecimiento porque eso fue hace más de 12 11 12 años ya. Mm. Y, y creo que el avance ha sido tal que nosotros mismos vemos cosas, propiedades o cosas que hacíamos hace 5 años y nos da vergüenza, ¿no es cierto? Y hace poco te escuchaba en una historia siendo vos property management, ¿no es Sí, cierto? sí, Y controlando además de real estate, teniendo la sí, situación de un edificio entero, sí, controlándolo, sí, de lo que es la diferencia de la atención, ¿no es cierto? De que estás sí. tratando con la persona, no estás tratando con la cosa. No importa si, o sea, vos no estás tratando con el agua caliente que hoy está fría, vos estás tratando No. con la situación de la persona en Mm. que tiene agua fría y qué le causa eso y cómo tiene. Entonces, mucha gente empieza a la defensiva. Y no, la cosa es empatizar, es entender cuál es tu situación y tu problema. Y bueno, y Sí. hacerlo lo mejor, como decía Roosevelt, lo que se pueda con lo que se tenga donde se esté ¿Dónde y está? contener o incluso charlar. Y nosotros hemos hecho mucho property management o maintenance focalizado en dar soluciones. Sí, yo creo que esa ha sido una de las llaves del éxito bueno, en los sitios, en momentos en los que yo he tenido que lidiar con personas que están pasando por un momento, no sé, eh, por ejemplo, una inundación, no sé, se prendió un sprinkler de la nada y se inundó el apartamento, o sea, te puedes imaginar, o Qué sea, estrés. el desastre que nos ha tocado en varias ocasiones. Y te digo la verdad, yo personalmente, yo tengo un don, yo tengo como un don de, la gente entra a mi oficina y yo te puedo ver hasta 40 personas diarias, o sea, diarias, entre
residentes, tenants, vendors, la gente de mantenimiento, la gente de o sea, limpieza, o sea, arreglamos problemas el día entero. Ese es prácticamente que mi día a día, y aparte pues también viene raíces, atendiendo clientes, ¿sabes? Pero algo que a mí me ha ayudado muchísimo es el, ponerme en los zapatos de la otra persona y verlo como desde el corazón. Sí, sí. Verlo desde el corazón. Y en el momento en el que yo le digo, yo por ejemplo llegan a mi oficina desesperados, yo digo, un momentico, espérate. O sea, yo esta vez les agarro la mano y le digo, un momentico, cálmate. Si tú no estás calmado, yo no funciono. O sea, si tú te aceleras, si tú te vas acá, yo no voy a poder ayudarte porque me voy a bloquear. Vamos a calmarnos, todo tiene solución. Digo, lo único que no tiene solución es la muerte. Entonces, cuando les digo eso, se quedan como que, ok, ¿sabes? Y sí, es como parte de la forma como yo, de un don, el don y cuál es el dolor de la persona. ¿Cuál es tu dolor? Y no ir por lo técnico. Uno equivoca en lo técnico porque no estamos hablando de eso, estamos hablando de humano y qué le pasó a cada uno. Creo que relacionando porque en un momento había una situación que creo que era Patch Adams, que decía, si tratás a la enfermedad vas a ganar o perder, pero si tratás a la persona vas a ganar siempre. Imagínate si nosotros no es mucho más leve que eso lo que nos toca tener en lo que es trato con real estate o con una cosa que se rompió. Pero es tratar, muchos toman la defensiva y dicen, no, bueno, pero eso se rompió, lo rompió usted, no lo que fuera. En entrenamiento en Disney que tuvimos, por ahí te dicen, Disney tiene una particularidad que es una inspiración para el equipo, para la empresa, de decir, quizás estás en el parque y hay alguien que está con un helado y es muy normal o que se le caiga o que una gaviota se lo lleve, es de lo más común que hay. Y la gente más empoderada que está es la gente de limpieza, que no es solamente gente de limpieza, sino que está preparado, viendo todo. Y en ese momento, por ahí vienen y te dicen, no, denle otro helado o denle otro tema. ¿Y por qué es eso? Porque dice, puede que no sea la culpa, no es nuestra culpa, pero sí es nuestro problema, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos vendiendo la experiencia de eso. Y la experiencia de eso, llorando porque se te cayó el helado y que la mamá le dice, sos un estúpido, y así grita y llora y demás. Y al final era, ¿por qué? Porque sí estamos disfrutando una experiencia. Y creo que mientras que uno, que no son todos los días, porque todo pasa, ¿no es cierto? Y también somos humanos, pero el trato es tratar de dar un trato humano y de ponerse en el otro lugar y poder resolver. Completamente. Y en ese poder nosotros creo que tenemos una estructura sistemática para poder decir, hoy hemos eliminado cosas a 4-1 en tiempo y en costo para poder prevenir y no reaccionar, ¿no es cierto?, a un problema. Entonces, por un lado el trato, pero por el otro lado, muchas veces da bronca que era previsible eso, ¿no es cierto? Y el día que explotó un water heater, es un problemón, porque, porque era así. Entonces, hoy tratamos de bajar, creo que estamos más de 10-1 en lo que es prevención de ese sistema, desde mínimos y odds para medirlo, o desde una inspección visual que un water heater cuando está con una inspección visual te das cuenta que se está hinchando y que va a explotar, pero que por alguna razón no lo hacemos y preferimos ser reactivos y no preventivos. Y como lo hacemos en la salud, creo que lo tenemos que hacer en el entorno donde vivimos, ¿no? Completamente. Y eso que tú dices de la experiencia, yo personalmente brindo experiencia con mi customer service. Experiencia. Y complacencia. Porque somos seres en servicio. Totalmente. Y el servicio, complacer. Queremos que te vayas feliz, queremos que estés feliz, que estés cómodo, que estés contento. Quiero solucionar tu problema. Ese es mi fin. Bueno, creo que por eso cuando llega mi gente a la oficina y mis clientes de real estate. Hoy creo que estamos hablando aquí por eso. Porque vos fuiste por relaciones en amistades en común cuando nos conocimos, para una entrevista y para hacer un panel como periodista. Y sin embargo, con el tiempo te quedaste hablando y cruzando cosas y demás y compartiendo historias de vida, y eso es lo que termina abriendo otras puertas que no tenían nada que ver a lo que estaba puntualmente en ese momento. Y creo que eso es vocación, creo que es, para explicarlo por lo menos en mi mente de una manera mejor, es como el chef, ¿no es cierto? O uno mismo
Si te preparo un plato, si quiero algo, es un gusto, es preparado para que lo puedas disfrutar o para que lo pueda estar. No simplemente cocino y bueno, y Y despacho. págame. Claro, no, tiene que ver con la No, tiene, experiencia eso tiene de. todo tiene un propósito. Correcto. Y Un el mayor propósito. premio, más allá de que en eso mismo uno encuentra lo que le da las ganancias para poder existir o Claro. vivir, pero es esa sonrisa, ese momento, ese especial, ese sentir que hoy hice algo que vale la pena, yo creo que no tiene reemplazo. Eso no No tiene tiene reemplazo y es el precio. motor infinito de energía que es el propósito por qué por qué vas para adelante, Y ¿no es cierto? en tu empresa igual. O sea, eso Exactamente lo mismo. es el propósito. Es el propósito. Queremos que la gente viva mejor, Ujú. que se sienta mejor, que duerma mejor, que respire mejor. Fue un impacto cuando entramos con gente que tenía alergias y que no las tenía. O que había reducido el uso o eliminado el uso de los equipos de asma. ¿Cómo podía ser? Pero era tan Impresionante. simple además, porque no estamos hablando de algo que es, bueno, no. ¿Y por qué? Porque nadie se puso a pensar en eso nada más. Y esas anécdotas o esas historias son de una felicidad y llenan completamente, ¿no es cierto? Y bueno, creo que es lo que mueve a que uno siga y siga siendo curioso Entonces, y- y danos como una comenzando. lista de los cinco Ujú. beneficios más importantes de tener estos sistemas en las casas, para que la gente Eh, vea y te Mira, llamen y te digan, quiero un sistema en mi casa. puede ser a qué nos dedicamos. Nos dedicamos a resolver situaciones. Entonces, 5 cosas. Uno es dormir mejor. ¿Sí? Okay. Todo lo que tiene que ver con descansar mejor. Que no tiene que ver con un gadget, no tiene que ver con un colchón, con una sola cosa. Nosotros creo que, como en salud, creo que por décadas estuvimos pensando, no, algo, quiero una pastilla, quiero esto. No, no es la solución, ¿no es cierto? Una pastilla de la depresión te termina atontando, ¿no es cierto? No sé, yo he visto soluciones en propiedades que dicen, el problema es que me está creciendo un mol y vienen con unos productos mágicos que es como ponerle una placa de metal que lo aplaca y lo tapaste, Mm, pero adentro de la pared tenés un bosque. No es eso a lo que nos dedicamos. ¿A qué nos dedicamos? A decir, nos dedicamos a, como Disney dice, a la experiencia de estar ahí y si se cayó el helado no es tu culpa, pero es tu problema. Entonces creo que descansar es puntual. Eh, yo no soy alguien que sea fácil de dormir o me despierto muy simple o son muchas cosas las que combinan y claro. dijo, "Oh, pero hay lugares donde duermo mejor que otros". Luego creo que el poder vivir y respirar en la casa como segundo punto, lo que tiene que ver con el aire y la calidad del aire, que te mejora el descansar, te mejora tu actividad. Y ni hablar que tengo la suerte de no haber tenido problemas, no soy alguien con problemas de salud casi de ningún tipo nunca, Mm, pero sí interactúas con gente que constantemente está sufriéndola por una alergia, por la debilidad de lo que dirá, y los medicamentos para las alergias son atontadores de nuevo, y bueno, es eliminarlo. Eh, el agua me parece clave en todos los aspectos, no solo para tomar y no estar gastando y no estar tirando botellas y microplásticos y cosas, sino para ducharte, para el pelo, para la piel, para la mejor calidad de la ropa, para menor uso de químicos, para menor uso de todo en sí mismo, que creo que buscamos más allá del costo, lo minimalista, ¿no es cierto? No sí, tener que estar dependiendo de tantas cosas. Eh, Luego de eso, creo que sí es importante que todo esto lo hacemos con una reducción de gastos importantísima, o sea que además de todo esto va a ser con menos reducción de gasto y financieramente hemos logrado que lo aprueben los appraisal como valor sobre la oh, propiedad, wow. o sea que ni siquiera es un gasto, que es vivir mejor. Le Eh, agrega valor. Le agrega valor real, el valor percibido porque estoy en un ambiente mejor, Ujú. pero además le agrega valor monetario o financiero, lo defiende. Bueno, entonces también es una cosa puntual. Y, y la luz circadiana o las luces, yo creo que es importantísimo. Nosotros hacemos en la oficina o en las casas la prueba que, que pones de repente la luz blanca con la que se entregan la mayoría de las propiedades y tu energía cae automáticamente y estás y los colores no son los mismos y no es, pero claro, ¿de dónde inventamos la luz blanca? Si el sol es amarillo, si no tenemos, pero bueno, Sí, y parece que no, pero cambia las energías, eso lo sí. vivimos estudiando dos situaciones, entre el aire y las luces, que puede ser un casino en Las Vegas o puede ser un hotel de 5 estrellas como una experiencia de un Shangri-La o que el casino de Las Vegas
te inyecta oxígeno y trata el aire de una manera en la que vos no te sientas cansado. Entonces dijimos, Mm, ¿qué pasa con eso para alguien que quiere estar en una fiesta o que tiene que estudiar o que tiene que prepararse? Esa energía es necesaria. claro. Pero por el otro lado, un Shangri-La en habitaciones tiene tratamientos del oxígeno y de las luces que son para que relajes y puedas ir a descansar. Entonces, si bien es un complemento, porque una cosa es trabajar sobre el cuerpo, como el yoga o meditación Ejercicio. o ejercicio, pero si el entorno donde estás, ¿no es cierto? Si después volviste de eso y te comiste dos hamburguesas fritas y demás, tu físico no va a ser el mismo. Y Mm, si llegaste a un lugar en donde no vas a descansar bien y donde el aire no te va a ayudar y demás, bueno, pasaste 8 horas y el cuerpo, mente y alma, todo está conectado. Entonces creo que tenemos esa visión desde nuestro aporte sobre esta manera de vivir. qué Lo hacemos belleza. por este lado, ¿no es cierto? Pero no... Es un complemento de Qué todas las partes. belleza. Me encanta. Y cuéntanos dónde están ubicados ustedes para... Nosotros tenemos nuestro showroom y oficinas bastante particulares que las conociste, Ujú. porque también es trabajar y vivir bien, centrados en Doral. Eh, si bien tenemos y operamos por diferentes lugares y por todas las ciudades acorde a los tratos, ¿no? Pero Claro, estamos aquí en el centro de Miami. claro. Muy, muy bueno. Bueno, ya saben, City House está aquí en nuestra casa. Cuando lo quieran, se pueden contactar Exacto. conmigo, se pueden contactar con Mauricio para que les instale estos sistemas en las casas. Me parece muy interesante. Bueno, desde el día que te conocí, yo dije, wow, nunca había escuchado ni había visto algo. Muchas gracias. Y te propongo algo mucho mejor, que ni siquiera es instalar los equipos. Las Oh. inspecciones que hacemos son gratis, ¿sí? Ah, ok. Simplemente es poner una cita y si quieren que te escriban o lo que fuera, simplemente y se le da un diagnóstico de lo que tienen, sin ningún tipo de costo De ni de lo que tiene, o compromiso. sea, de lo que tiene Su casa, su casa. si necesita lo que necesite, si está mal el Ah, aire, ok. si cree de cosas. Porque hay gente que toma error y te dice, quiero cambiar el aire acondicionado. No es el Pero problema el déjame aire. revisar Tenés- bien, claro, que tenés no. esa pared que taparon con mol del otro lado. Todos los productos que instalamos prohíben, Ah, ok. no evitan que salga el mol, ¿sí? Pero quizás uno se equivoca Claro. y lo mejor que está es tener un diagnóstico antes, ¿no es Ah, cierto? ok. Decir, y ahí no hay ningún compromiso. Entonces creo que ese es un punto de entrada útil, que es un servicio que Buenísimo. sí damos a la comunidad porque es educación, no es conocimiento, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y entonces las casas, y por ejemplo, Almería Ujú, es uno de los proyectos, correcto. todas las casas van a tener, Todo lo que todas, nosotros hacemos, tenemos tres escalas de todas. empresas. City House entera, cuando hace un producto full, como sería Almería, Que es, que es, tiene que es, diseño, estandarización, reducción de costos, todos los sistemas de salud. Y no llegamos a hablar, pero también estamos con una división de materiales que es Pure House, que son materiales saludables, como el Whole Food de los materiales de mm, construcción, en donde ujú. eliminás los materiales que son nocivos para la salud. Todo eso incluye una almería, por ejemplo. Como que la casa donde yo me quedé, que los muebles Correcto, de la cocina eran hechos correcto. de cierta calidad. Exactamente. Los muebles comunes o baratos son de MDF. Y no tengo un problema contra las cosas baratas, pero MDF es eh, polvo prensado. Eso emite gases. Claro. Decime si no. Hay muchísima gente que dice, no, no, tengo un dolor de cabeza, una migraña que es terrible, que no se me va, que me dura por el tiempo. Bueno, después de 5 a 10 años de haber vivido con ese tipo de muebles que tomaron humedad, la casa te empieza a generar una de las cosas, es migraña. ¿No es Mm. cierto? Y vos decís pastilla, ¿Y de dónde medicamento y tengo esta demás, migraña? que no se va sostenida. ¿No es cierto? Y no, nadie Sí, encuentra la solución. Y claro, no podés encontrar la solución porque 10 años estuviste respirando ese gas. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo cambias 10 años en cuanto? Entonces sí creemos que el wellness o que el luxury va en donde termina la necesidad, ¿no es cierto? Donde, que es lo básico. Y creemos que lo básico es vivir bien, y ¿no es al cierto? Y final sentirte la bien. salud, Así es. al final es la salud. Y, Ayer, ujú, creo que fue ujú. esta mañana que lo vi, no me acuerdo dónde fue que lo vi en YouTube, un señor hablando que decía, tú puedes tener muchos problemas, pero cuando tienes problemas de salud, tienes un problema. Y sí, es así. O sea, Eh, y yo escuché, wow. Y sí. Y la salud hay que cuidarla mientras se tiene, ¿no es cierto?
que es Sí, yo el me tema quedé sin miedos, pensando, creo. dije, wow. Sin miedos, sin correr miedos, pero sí es tratar de ir haciendo hábitos o entendiendo y conociendo y teniendo un poquito más cada día de cuidarse, porque al final, como empezamos la charla, que dijiste, todo tiene solución menos la muerte. Bueno, exacto, entonces, cuando te moriste, la verdad que se solucionó todo, todo lo que tenías que hacer o no tenías que hacer, lo que podías hacer o no. Lo mismo es cuando estás enfermo o qué valés cuando estás tirado en una cama o en un punto y no te podés mover. Todo lo que tenías que hacer mañana pasó igual, ¿no es cierto? Y bueno, sí creo que es muy importante de verlo y sentirte mejor, ¿cierto? Y sentirte mejor, si te sentís mejor, podés luchar más el otro día. Claro, y aparte que también ayuda el tema, por ejemplo, el de la aromaterapia, tus sentidos. Totalmente, La totalmente. luz, De o sea, espera. Y creo que indirectamente inspira, ¿no es cierto?, lo que hace el desapego, lo que hace tu trabajo personal, que creo que tenemos ese punto en común de que lo que uno hace también libera, ¿no es cierto? El liberarte libera y demás, no, no es que se termina, entonces termina inspirando ciertas cosas o terminan dando esperanza a ciertas cosas y sí, creo que eso es impagable porque entonces despertaste la cosa de otro más que va a ser eh, el, que va a ser como, no sé, una historia que me impactó mucho en un momento es el profesor de Albert Camus, premio Nobel de literatura y demás, y no iba a estudiar Albert Camus, no iba a estudiar, porque no tenía cómo, porque después de la Segunda Guerra los padres, las madres que había quedado le dijeron tiene que ir a trabajar con 13 años y el profesor va a la casa y les dice que tiene que tiene un don, que tiene que aprovecharlo. ¿Y cómo va a ser si no tenemos para comer? Y el profesor, sin nada, porque imagínate, posguerra tampoco como profesor, nunca fueron ricos, claro. lo soportó, lo educó, lo ayudó a trabajar y a sobrevivir. Y es un desconocido completamente, pero me hace muy feliz la historia de él y decir, ojalá uno pueda ser el que inspira al que viene, ¿no es cierto? Y no, no todo el mundo tiene que ser estrella. Y cuando ganó el Premio Nobel de la Paz, 40 o 50 años después, Albert Camus lo primero que hace es escribirle la carta al profesor de lo que le había cambiado la vida, ¿no es cierto? Creyó en Y él. creyó en él y se jugó por él. Y a veces es ese punto de inspiración o de fuerza que le diste, ¿no es cierto? Y si no lo hiciste, quizás no sabríamos de él como de tantos, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué parte estás? Por eso es el inspirado, por eso es el inspirador. ¿Y cuántas personas inspiró Camus? Bueno, creo que es un arte, una virtud y creo que creemos en eso. Y por eso tenemos un equipo, o la gente que uno rodea, que sea eso mismo, que sea como uno. No quiere decir que sea buena ni sea mala. Es que no va con uno. Bueno, lo mejor que puedes hacer es siga y que encuentre su mejor lugar y uno va a encontrar el suyo, ¿no? El jardín de Sí. mariposas bien, el jardín de flores bien cuidado para que vengan las indicadas. Qué belleza, me encanta lo que acabaste de decir y me identifico con todo lo que mencionaste. Sí, yo la verdad em, lo hago con mucho amor. Todas las cositas pues, que la gente ve que yo pongo, o cuando hablo, o solo, o sea, no sé. Y sí me quedo, a veces hasta dudo de mí misma, porque es normal dudar de uno mismo en muchas cosas, ¿sabes? En proyectos que he hecho y que antes de hacerlos he dudado en dar el paso o tirarme al vacío. Y, y de alguna u otra manera cuando me he tirado al vacío digo, wow, caí parada. Y ahí es cuando yo empiezo a hacer que la gente, tírate, tírate, tírate. Sí. O sea, no tengas miedo. Y eso es un constante, El ¿sabes? miedo es inevitable, es parte es Sí, parte, es sí, parte, pero creo que lo único, cuando las cosas se van terminando en el lapso de la vida, lo único que uno realmente se arrepiente es de lo que de no lo que no hizo. hizo. Y el miedo, había un corredor campeón de autos que decía, pero no tenés miedo, el día que no tenga miedo no me subo más a un auto, decía. Y creo que es el ejemplo puntual. Pero claro, si perdiste el miedo te vas a estrellar contra cualquier cosa. Es el coraje o la valentía, no es la ausencia de miedo, sino es el poder luchar con No, ello, y ¿no? y de alguna otra manera el miedo también te lleva a tomar acción. Ujú, claro, sí, sí. Porque si no, ya no quiero Bueno, estar más aquí en este miedo, y tomo todo es acción. acción. O sea, hagas Todo es algo o no hagas algo, acción. hiciste algo, ¿no es cierto? O hiciste quedarte y vas a tener las consecuencias de lo que Sí. fuera, o decidiste actuar y
lo que se mueve. Sí, sí. Espectacular. Bueno, Mauricio, me encantó tenerte acá. Muchas gracias. Ay, divino. Un gusto Gracias. realmente. Gracias por Un haber placer y gracias por haber venido. invitado. No, encantada. Y bueno, a ver cuándo nos vamos a tomar un café. Por supuesto, invitada por un café o oficina a conocer todo lo que Sí. tenemos. Y bueno, ya conoces a Alfred y tenemos otra cantidad de gente y Un cosas equipo muy interesantes. lindo. Así Gracias. es. Muy bien, un gusto. Gracias. Gracias por escucharnos. Los queremos muchísimo. Que terminen de pasar un fin de semana maravilloso. Y nos vemos la próxima.